Como les decimos, es un evento que nosotros hacemos todos los meses para permitirles principalmente a las oficinas de tecnología, a los equipos de tecnología, pero también a los equipos de servicio al ciudadano, a los equipos de las oficinas asesoras de planeación y a los equipos de servicio al ciudadano para conocer esas oportunidades de mejora en implementación de experiencias y proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones relacionados con gobierno digital que ya han realizado otras entidades o cómo podemos implementar esos lineamientos y esas mejores prácticas en nuestras entidades a partir de recomendaciones. La idea es que desde todas las diferentes entidades, de las cerca de 60 entidades que componen el distrito, pues podamos conocer esos lineamientos, cuáles son esas mejores prácticas, esas tendencias y que podamos facilitar, digamos, su adopción. Realmente nuestro objetivo acá es que podamos generar ese valor público a partir de la implementación de los lineamientos que el Ministerio de Tecnologías ha establecido en la normativa durante los últimos años y que también desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC solemos publicar hacia las entidades. Tenemos tres mensajes que queremos dejarles en esta presentación. Primero es que nosotros desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC queremos hacer de Bogotá realmente un territorio como tal digital y la accesibilidad y usabilidad de los portales web de las entidades es un tema fundamental. En este evento queremos enfatizar que nuestro compromiso es garantizar que cada ciudadano, independientemente de su capacidad física, cognitiva o socioeconómica, pueda acceder y utilizar los servicios en línea de manera eficiente y efectiva. Por otro lado, tenemos la mejora de la experiencia digital. Este es el otro mensaje que queremos darles y es que desde las oficinas de tecnología, pero también con el apoyo de las oficinas de comunicaciones, con las oficinas de servicio al ciudadano, es un trabajo que se debe desarrollar de forma articulada para contar con portales web que faciliten el uso, sean intuitivos y estén centrados en el usuario. Nuestro objetivo como tal es simplificar las interacciones en línea para que los usuarios puedan encontrar rápidamente la información que necesitan y completar tareas con eficiencia. Creemos que una experiencia en línea sin complicaciones es esencial para una buena gobernanza digital y estamos aquí para ayudar a todas las entidades distritales a que puedan lograr este objetivo. Por otro lado, el tema de seguridad digital es un aspecto que desde la Oficina de Alta Consejería venimos desarrollando desde los últimos años y nos hemos tomado con mayor seriedad. Vivimos en una era digital donde la información está fluyendo libremente, pero también es una era en la que los riesgos y las amenazas en línea están en constante evolución. Desde la oficina de alta consejería estamos dedicados en proteger pues, la integridad de los portales web y la confidencialidad de los datos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y debemos implementar medidas de seguridad robustas para garantizar que nuestra infraestructura digital sea segura y confiable. Hoy vamos a estar viendo ejemplos de los tres temas para que ustedes conozcan y de pronto puedan solucionar preguntas. Al final de cada charla vamos a estar dando un espacio de preguntas para solucionarlas, entonces las pueden ir haciendo a través del chat. Acá quisiera darle la palabra a Juan Carlos Parada, que nos va a presentar brevemente el trabajo que venimos desarrollando desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC relacionada con la política pública de Bogotá Territorio Inteligente. Entonces, Juan Carlos, bienvenidos y adelante. Gracias, Nicolás. Un saludo para todas las personas que nos acompañan. Simplemente queríamos aprovechar esta oportunidad para darles dos noticias importantes en lo que ha venido siendo el proceso de construcción de la política de Bogotá Territorio Inteligente. El día de mañana, en la tarde, estaremos ya presentando ante el Consejo de Política Económica y Social del Distrito y ante la alcaldesa el documento final de COMPES y el plan de acción definitivo, documento y plan de acción que muchas de las entidades que se encuentran hoy en este ejercicio nos ayudaron a construir y que esperamos, si todo resulta correctamente, se pueda ser aprobado en esta sesión, si no quedaría para la siguiente sesión de COMPES que se daría el 27 de junio. Esta política va a definir un plan de acción de transformación digital y de continuidad de los proyectos que estamos desarrollando en el distrito para los próximos 10 años. Tiene como objetivo general consolidar a Bogotá como un territorio inteligente,
Hablamos de consolidar a Bogotá porque entendemos que Bogotá ya cuenta con las herramientas y ya tiene un ecosistema robusto y como muchos de ustedes saben, ya tiene soluciones implementadas para hacer aprovechamiento de los datos, perdón, la tecnología y la innovación. Sin embargo, es importante poder darle continuidad a estos procesos y sobre todo buscar tener una visión transversal de ciudad y de proyectos de ciudad que nos permitan romper un poco la estructura de silos con la que a veces operamos y poder ser más transversales, sobre todo en lo que hace a la gestión de la información y los datos. Los objetivos específicos que tendrá la política apuntarán al cierre definitivo de la brecha digital ciudadana, sobre todo en lo que hace al acceso a Internet, llevando conectividad finalmente a nuestra localidad rural en Sumapaz, pero no solamente llevando la conectividad, sino también con ejercicios de apropiación y de inclusión que nos permitan aprovechar la tecnología, donde la meta será que ningún bogotano o persona que habita en Bogotá no cuente con las herramientas necesarias para poder eh, desarrollar su actividad en el ecosistema en el que nos encontramos. Adicionalmente, tendrá un objetivo específico de desarrollar competencias ciudadanas para el territorio inteligente. Aquí estaremos sobre todo articulando la acción de Ágata y de Atenea, dándole continuidad a los programas que tiene Atenea de formación, sobre todo en lo que hace a formación STEM, e impulsando el desarrollo y ampliando la oferta de todos a la U, que es la oferta con la cual estamos llevando jóvenes y estudiantes para que se formen en tecnología y tengan capacitaciones adicionales. Adicionalmente, con la Secretaría de Desarrollo Económico estaremos impulsando la adopción de tecnologías emergentes en el sector empresarial. Aquí un poco lo que buscamos es alinearnos con las tendencias que actualmente tenemos y profundizar el aprovechamiento de tecnologías. Vemos que es incipiente la adopción de tecnologías en el sector productivo y ahí encontramos que hay una gran oportunidad y la idea es poder articularnos de la mano para seguir impulsando y convirtiendo a Bogotá en un clúster de desarrollo y que continúe siendo el motor de la economía, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Adicionalmente, con Ágata estaremos trabajando para impulsar el aprovechamiento de datos en la toma de decisiones. Aquí queremos desarrollar definitivamente el ecosistema de visión 360 ciudadano y consolidar a Bogotá como una entidad territorial que hace uso y aprovechamiento de los datos para todas las decisiones. Adicionalmente, con IVO estaremos consolidando el Laboratorio de Innovación Pública como un dinamizador del territorio inteligente. Desarrollaremos un hub de innovación que tendrá su centro en lo que va a ser el campus de ciencia, tecnología e innovación que estaremos desarrollando en Bogotá en torno a Corferias y que buscará acercar al sector empresarial, al sector GovTech, para entre todos buscar solucionar problemáticas de ciudad. Estaremos trabajando también en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad digital para reducir riesgos y amenazas. Aquí ya hemos hablado y hemos presentado la necesidad de trabajar en este tema, de trabajar en red, de trabajar en equipo, y aquí estaremos apuntando a definir el modelo definitivo de gobernanza y seguridad para el distrito y a la creación del CECIR para que nos brinde esas herramientas y esas capacidades para poder hacer frente a los riesgos de seguridad y de gestión que se necesiten. Y por último, esta política tendrá un componente de desarrollar un ecosistema de gobernanza para todo el territorio inteligente en el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el contexto de Bogotá región, donde tenemos que articularnos con la gobernación, con los municipios circunvecinos y trabajar en ese modelo de ciudad. Esta será entonces, muy a grosso modo, la política que estaremos presentando mañana. Son 36 productos, 7 objetivos de resultado y una inversión cercana a los 748.000 millones de pesos que estaremos involucrando para esta acción. Estas son las entidades que harán parte del plan de acción, que se han vinculado como responsables y corresponsables del ejercicio. Aquí seguramente muchos de ustedes se verán referenciados. Y pues nada, esperamos entonces, si todo ocurre y sale bien, tenerles buenas noticias. Y para esto viene mi segundo punto y es, por favor, recordarles a todos que esta semana, pasado mañana, miércoles, jueves y viernes, estaremos en Corferias adelantando la Smart City Expo de Bogotá, donde estaremos presentando tendencias mundiales en torno a Smart Cities. La alcaldesa hará mañana la apertura.
particularmente con el Laboratorio de Innovación IVO. Estaremos presentando el viernes en un espacio que se llamará Festivo los principales logros y avances que hemos tenido en el distrito en materia de innovación pública. En la página web de la consejería o en el Twitter de la consejería encontrarán un enlace para que se inscriban con el código que está ahí. La inscripción sería gratuita para los servidores públicos y pues los esperamos allá para poder contarles más de esta experiencia y del trabajo que estamos haciendo de forma conjunta en esta administración. Con esto entonces yo terminaría, Nicolás. Ahora dejo el enlace en el chat para que también se inscriban y vayan al Smart City Expo. Les recuerdo, estaremos miércoles, jueves y viernes en Corferias presentando estas acciones y pues nada, muchísimas gracias a todos por participar y ahora sí continuemos con las temáticas de accesibilidad. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar la palabra a Santiago Rodríguez, experto en accesibilidad. Él viene trabajando el tema para las entidades públicas, principalmente desde hace pues, varios años. Entonces, Santiago, adelante y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días a todos. ¿Ahí se escucha? Sí, señor. Ok, listo. Voy a comenzar a compartir. Ahí se ven unas diapositivas. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a hablar de accesibilidad y en accesibilidad vamos a hablar de claves de la accesibilidad. Como objetivo de esto es mirar claves de la accesibilidad para trabajarla en nuestras entidades. Muchos hemos sabido, yo personalmente hice una investigación para un proyecto de tesis de accesibilidad, de una maestría en accesibilidad, sobre la materialización de la accesibilidad en nuestro medio. Hay varios proyectos de investigación en nuestro medio que hablan de la accesibilidad. Y nos dicen que la accesibilidad casi siempre es parcial. Sí estamos haciendo accesibilidad, pero la accesibilidad es parcial. ¿De acuerdo? Ya les cuento algunas de estas claves y hacia dónde vamos con este tema. Una cosa con la accesibilidad y es que hay unos conceptos que trae la accesibilidad de por sí, que vienen de los estándares internacionales de accesibilidad. Esos estándares de accesibilidad vienen de unas traducciones y una organización mundial que se llama la W3C. Esos estándares de la W3C para mucha gente generan confusiones. Algunos hablan de nivel de cumplimiento AAA, nivel AA, nivel, ¿qué es eso? ¿Qué son las pautas? ¿Qué son los principios? Bueno, hay una serie de cosas que en general confunden. Quiero a partir de lo que nosotros tenemos en Colombia, comenzar a hablarles del decreto de la resolución 1519 de MINTIC. Esa resolución 1519, si ustedes la miran, los 32 criterios que tiene no hablan de pautas ni de niveles, no. Están tratando de desenredar un poco el tema de pautas, criterios, principios. A lo que va es a lo esencial y dice usted cumpla estos 32 criterios y con esos 32 criterios a lo que conduce es a cumplir con accesibilidad. Ahora, ¿qué es la accesibilidad? Primero, vamos a mirar unos conceptos básicos que eso es la primera clave. Esos conceptos básicos es, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad tiene que ver con conformar contenidos que sirvan para todos. Históricamente no hemos hecho contenidos para todos. ¿Saben por qué? Porque los hacemos visuales solamente. Y cuando los hacemos solamente visuales, dejamos a mucha gente por fuera. El concepto es, hagamos contenidos que sirvan para todos. Eso es accesibilidad. Y sirvan para todos tiene que ver con que sirva para quien ve, para quien no ve, para una persona que no tiene brazos y para muchas personas. Eso es hacer accesibilidad. Ahora, esos criterios lo que dicen es usted haga tales y tales cosas y con esas usted lo que hace es hacer que todos ellos puedan estar en la web. Por ejemplo,
Si yo publico un botón, ese botón debe ser el botón que pueda el sistema interpretar. Hay gente que en la web hace un botón que es un dibujito parecido a un botón y le pone una función de clic y listo. Pero eso no es un botón y cuando yo llego con mi herramienta especial, sea ciego, sea persona que no tiene brazos y habla y dice botón aceptar, si no es un botón no lo va a tomar. Entonces a eso nos referimos con los criterios. Los criterios lo que permiten es en esencia hacer bien las cosas, es decir, que la web sea y tenga contenidos que le sirvan a todos. ¿Sí? Si el botón es solo visual, deja a otros por fuera. Si el botón es o es un elemento solo auditivo, deja por fuera a quienes no pueden escuchar. ¿De acuerdo? Eso. En cuanto a los criterios, entonces, desenredando un poquito la madeja, lo que tenemos que hacer en esencia es cumplir los criterios. Y si estamos hablando de resolución 15 y 19, hay 32 criterios, meterse con eso y cumplirlos. Entonces, eso de niveles, pautas, principios, en este momento y a partir de lo que menciona la resolución 1519, podríamos inclusive olvidarlos, no porque no sirvan, sino porque es que miren, si hablamos de los niveles AA, AAA, mucha gente se queda en eso. Los niveles en la 1519 resolución dicen cumpla con estos 32 y eso le dan para cumplir con AA y listo. Ya no tenemos que saber si queremos interesarnos en el tema y vamos más a fondo, sí deberíamos comprender hacia dónde va eso, pero en la resolución tratamos, y digo tratamos porque la redacción base de lo que está en 1519, en el primer anexo que es el de accesibilidad, lo participé yo en la conformación. En su momento estábamos trabajando con Mintic y trabajamos en esa redacción. Por eso sé que hay 32 y cómo se redactaron. Entonces, no nos enredamos y a lo que quiero llegar es a quitémosle ese enredo de principios, niveles y esto. Listo. La normatividad habla de la resolución y hay una resolución que es la 1519 que venía, que fue precedida por la norma técnica que sigue vigente. La norma técnica de accesibilidad 5854 tiene lo técnico que es lo que viene de la W3C. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, secreto para esto, clave, conocer estos aspectos básicos. Si nos metemos y conocemos estos aspectos básicos de la accesibilidad, lo que hacemos es después entrar a profundizar ya en cada uno de los criterios y comenzar a implementarlos. Hay gente que no quiere profundizar y no quiere meterse en algo de la globalidad de lo que tiene la 1519, la resolución, y quedan simplemente en algo como, ah, yo tengo que etiquetar las imágenes y ya, listo, hasta ahí llegaron. El asunto es estos conceptos básicos de los que estamos hablando, debemos comprenderlos. Veamos una segunda clave. Ahora, un contenido digital, todos sabemos qué es, en apariencia, ¿cierto? El contenido digital tiene una particularidad y es la siguiente. Todo contenido digital tiene apartados, tiene estructura, tiene una conformación. Si ustedes van a hacer un contenido digital tan simple como una carta, ustedes le dicen, no, pues la fecha, el saludo, el objeto de la carta, la despedida y chao, ya. Eso es un contenido digital, pero tiene implícitamente una estructura. Cualquier cosa que creemos, si creamos una página web, el home tiene una parte inicial que es el encabezado de esa página, tiene esa sección de encabezado, tiene incluso subsecciones que son el buscador, el banner de fotos, el no sé qué. Tiene una segunda parte que es la parte central, que es donde estamos en esencia, en el home, es la información de inicio. Y tiene una parte al final que es la parte del pie de página y créditos y otra serie de cosas. Eso siempre está. Entonces, fíjense que todo elemento, todo contenido digital es en realidad una serie de elementos que cuando se unen conforman lo que es el contenido en sí.
Si vamos a hablar de un documento PDF, un documento Word, tiene la tabla de contenido, tiene, y a partir de la tabla de contenido, la introducción, la justificación, objetivos, el cuerpo ya del documento, lo técnico que tiene, y ya después conclusión y eso. Todo contenido tiene unas partes, tiene unos elementos. Y ese contenido digital, voy a hablar ahora de un ejemplo a partir del software. Si ustedes entran al software, a una página, a una aplicación, la aplicación tiene un objetivo y el objetivo es aplicación para manejar la documentación de la entidad. Y esa documentación de la entidad, cuando entra a la pantalla, comienza a hablar del nombre de la aplicación, de las acciones de la aplicación, de los créditos de la aplicación. Eso tiene elementos y subelementos, y esos subelementos tienen unos elementos funcionales o controles. Entonces, si yo voy a loguearme en esa aplicación, esa pantalla va a tener un encabezado o un título que va a decir en pantalla de login. Y luego va a tener el elemento cuadro de edición, que debe ser el elemento en sí, cuadro de edición específico para que lo podamos entender. Esos elementos finalmente son los que unidos dan ese contenido digital de que estamos hablando. Si esos contenidos y esos elementos se manejan correctamente y están uno detrás de otro, conformados correctamente, se puede entender la información y se puede manejar. Les voy a dar un contraejemplo. ¿Cuándo no se puede manejar un contenido digital completamente? Hemos visto muchos el ejemplo de un PDF que es la foto de un brochure. Y yo veo el brochure y es un PDF y se ve divino. Se ve divino, pero el componente digital no tiene sus partes, no tiene la dirección en sí, no la tiene porque es una imagen. De hecho, en accesibilidad, una de las cosas para decir hagamos bien las cosas es no hagamos eso, no metamos imágenes como texto y como todo, como un todo. El PDF que completamente es una imagen o varias imágenes no puede ser. Entonces, el contenido digital, su estructura, sus partes y subpartes son fundamentales y deben estar correctamente conformadas. La mayoría hacemos información de ese estilo, pero muchos no, como en este ejemplo que les digo, el PDF. O a veces colocamos una pantalla en la web y la pantalla es precisamente el ejemplo que les doy. Una fotografía de un brochure y se ve muy bonita la página, pero la página no tiene componentes y subcomponentes y eso es base para que la mayor parte de los usuarios puedan utilizar la información. Vamos a dar un espacio para que ustedes hagan preguntas y les aclaro si tienen algunas dudas. Bueno, eso de fusionar unidades, eso no recomendable, es lo que les estoy hablando de el ejemplo de un PDF. Hay inclusive software hoy en día que utiliza la imagen de una pantalla y lo hacen sensible al ratón las regiones, como esos mapas de imagen, y hacen sensibles las regiones, pero en realidad la página es solo una fotografía de algo. Y lo hacen sensible, hay un poco de procedimientos para poder hacer clic, cosas de esas. Segunda clave, entender que todos los elementos y subelementos deben estar presentes y correctamente conformados. Tercera clave, además de hacerlo por partes y eso, hay que hacerlo bien, ¿sí? Muchas veces, y muchos de ustedes o algunos de ustedes me han escuchado en charlas que hemos hecho desde una entidad en la que yo estaba, en el Instituto Nacional para Ciegos. Hacemos charlas sobre accesibilidad. Y en esas charlas hablamos de Word y hablamos de Word y les decimos, mire, las cosas hay que hacerlas. Si yo hago un Word, el Word no lo hago para ciegos, no, el Word lo hago para todos. Imaginémonos un documento de 200 páginas. Si una persona como cualquiera de ustedes que ve la pantalla, que la maneja, que maneja el mouse, que maneja el puntero y todo eso, quiere ir a la página 120 o quiere ir al capítulo 3, ese documento, si no está bien hecho con encabezados y con las cosas que tienen que hacerse para hacer correctamente las cosas,
pues me toca comenzar a navegar y dele con la ruedita, porque uno ve a mucha gente con la ruedita manejando y dele hasta llegar a que visualmente se vea capítulo 3. Mientras que si el documento está bien hecho y está en Word o está en PDF y eso, miramos una herramienta para navegar por el documento. En el caso de Word es esa herramienta que se llama barra de navegación, en panel de navegación, perdón, en vista, un panel de navegación, y en panel de navegación podemos ver los títulos, que son títulos correctamente conformados, y cuando diga capítulo 3 le doy clic y automáticamente llego allá. Duró menos de 2 segundos haciendo esa operación, mientras que si el documento no está bien hecho, me demoro yendo y dele con el ratón y dele hasta encontrar el capítulo 3, si no está bien hecho. Las cosas deberían estar bien hechas para que todos podamos navegar. Ya esa ventaja de tener estructura, de tener los capítulos bien hechos como tipo título o como tipo en HTML, los headers, los H1, los H2, en Word, los estilo título, etcétera, etcétera. Eso es hacer bien las cosas y hacerlas para todos. Hay una cosa que pasa en la accesibilidad y por eso pongo esta clave 3. Es que hay gente que dice, voy a hacer accesibilidad, entonces tengo que aprender lo de hacer para accesibilidad y lo de hacer para los demás. Eso nos desgasta. Mucha gente la ve uno desgastándose, haciendo cosas para los cieguitos, para la discapacidad por accesibilidad y lo del resto. El mensaje aquí es, no nos desgastemos en eso porque eso siempre, por eso la accesibilidad casi siempre es adicional, es una carga para muchos. No, hay que quitarnos eso, haciendo bien las cosas y haciendo todo lo que tenemos que hacer, utilizando bien los objetos, utilizando bien los elementos, utilizando bien cada sentencia y cada marca del lenguaje de marcado, si lo hacemos así, o en el lenguaje de programación, o en el documento de procesador de texto, o de manejo de documentos, hacerlo bien. ¿Para qué? Para que ello se pueda manejar después por todo. Finalmente, lo que nos enseña a hacer esa accesibilidad, si hacemos todo el tiempo accesible, el documento Word, el documento PDF, la página web, el comunicado, el correo electrónico, y todo lo hacemos bien, muy seguramente, haciéndolo con con esos criterios que les dice la accesibilidad, que funcionan y finalmente es para todos, podemos hacer que se practique la accesibilidad. No solo, como les decía, etiquetar imágenes. No, hay muchas cosas más. No son muchas en realidad. Los criterios de accesibilidad tienen unas cosas para hacer que son darle estructura, etiquetar imágenes y eso, pero hay otro poco de cosas que hay en los criterios que dicen es, no haga esto. Por ejemplo, le dicen, ¿usted para qué pone a titilar la pantalla para llamar la atención? Eso no se debe hacer. ¿Y por qué? Porque es que eso produce, a algunas personas les produce desconcentración, a otros les produce incluso hasta ataques de epilepsia. Entonces, hay muchos criterios, perdón, muchos criterios no, algunos de los criterios que son para ejecutar y hacer, y otros criterios son para entenderlos, comprenderlos y no hacer algunas cosas simplemente. Esa es la tercera clave que doy y eso se aprende es haciendo práctica. Y la práctica se hace no haciendo unas cositas para uno y uno, no, es haciendo todo para todos y es haciendo todo con accesibilidad. Hoy en día, ya para finalizar, hoy en día tenemos en nuestras entidades del Estado, en el distrito, en las entidades nacionales, todas las entidades que son del Estado, nos estamos reventando con mucha serie de cosas. Les cuento. Yo siendo asesor, he asesorado a una entidad para la accesibilidad. Luego la asesoro para que una persona ciega pueda entrar a trabajar. Luego los asesoro para que su call center funcione bien, para que trabajen personas con discapacidad. Y todo eso es como si fuera parte. Si todos comenzamos a trabajar la información correctamente y para todos, no tenemos que hacer el call center especial para cuando llega una persona que no tiene brazos y habla y maneja el computador a través de la voz. No tengo que adecuar las cosas para que cuando llegue una persona ciega pueda manejar el lector de pantalla con cosas especiales. No, si todo está bien hecho, se va a poder manejar. Y si yo estoy
Haciendo todo de esa manera, estoy practicando permanentemente cómo hacer contenidos bien y como son. Finalmente, la accesibilidad, en mi opinión, es un concepto que debería ser temporal. Cuando aprendamos de accesibilidad y lo incorporemos en el quehacer de nuestros contenidos cotidianos totales, vamos a hacer que la accesibilidad desaparezca porque los contenidos son para todos. Ese hacer accesibilidad es como el de los centros comerciales que tienen siempre una rampa, siempre un ascensor, siempre una señalización. Los arquitectos no hablan de cosas para los de discapacidad y cosas, no, ellos ya saben que en una construcción siempre tienen que hacer rampas, siempre tienen que hacer puertas anchas, siempre tienen que hacer ascensores, o si son más de 2 pisos, etcétera, etcétera. Eso es hacer bien las cosas y en lo digital funciona exactamente igual. Conclusiones, siempre que hagamos contenidos, hagámoslos para todos y hagamos bien las cosas y muy seguramente vamos a estar haciendo accesibilidad. Claro, tenemos que hacer cositas que nunca habíamos hecho, como por ejemplo, ¿yo por qué tengo que etiquetar una imagen? Hombre, porque hay gente que no tiene imágenes, porque imaginen que están en Guainía y estando en Guainía ellos desactivan las imágenes porque se les demora mucho la descarga de una imagen, entonces desactivan las imágenes. Y cuando usted le dice, haga clic en la casita para ingresar, pues caramba, se le dañó la vida porque le toca otra vez volver a activar las imágenes para ver la casita y hacerle clic y en eso se lleva media hora, 40 minutos. Complicadísimo. Listo, con eso termino. Discúlpenme si tengo un problemas de sonido y algunas cositas que al final me molestaron. Me dirás, Nicolás, con qué seguimos, qué miramos, las preguntas, etcétera. Aló, 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 ¿se escucha? Sí, señor, qué pena que estaba acá con el micrófono cerrado. Ah, qué pena. Muchísimas gracias, Santiago. No sé si de pronto tienen alguna duda. Nos están preguntando si de pronto, bueno, esta pregunta ahorita si quieren la resolvemos, la de Zuleima sobre el sello de accesibilidad con el Ministerio de Tecnología, pero por el lado de Santiago de pronto si hay algún certificado, alguna certificación en temas de accesibilidad para los sitios web. Bueno, hay algo que es fundamental en eso y es que lo importante no es la certificación, lo importante es permitir acceso a la información. Discúlpenme si les hablo de eso de esa manera, porque en realidad el fondo del asunto es garantizar acceso a la información para todos. Eso es lo fundamental. Claro, se va por la certificación en algunos casos, porque si yo hice semejante esfuerzo tan grande, ese esfuerzo no acaba en un momento, el esfuerzo tiene que ser permanente. ¿A qué quiero ir? A que en Colombia no tenemos oficialmente una certificación y no por eso debemos de dejar, porque si no, mucha gente, yo calculo que más o menos entre un 30% de los potenciales usuarios de lo digital se quedan por fuera. Y no deberíamos depender de una certificación. ¿Por qué no hay certificación en Colombia? Les cuento. Para hacer una certificación tenemos que tener una norma técnica. Ya tenemos una norma técnica de accesibilidad. Pero para hacer una certificación oficial para un país, tiene que hacerse una norma de certificación. Entonces, tiene que haber unas entidades y personas que son los super ultra, que conocen todo, para que una entidad de normalización como el ICONTEC les diga, sí, usted ya me demostró que sí es el que sabe, entonces cumpla con la norma de certificación y esa norma de certificación le va a dar la oportunidad de que usted certifique a la gente en páginas web. No tenemos esa certificación. Para algunos que saben de sistemas integrados de gestión y eso, las normas NTSGP 1000 y todo eso que teníamos o tenemos para los sistemas integrados de gestión, tienen una norma técnica, pero además hay una norma técnica para que los que certifican sean certificadores. Es igual con la accesibilidad, no tenemos certificadores. Podemos, sí, y el mundo entero tiene algo que se llama autocertificación o una declaración de conformidad. Esa se puede ubicar en la página de la W3C y ustedes mismos, sabiendo y conociendo bien la accesibilidad, pueden autocertificarse y es un proceso ético y moral, no es un proceso que alguien diga, sí, no, usted lo hace ética y moralmente conociendo de accesibilidad y diciendo, sí, mire, yo soy certificado en accesibilidad. ¿Listo?
Listo, Santiago, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien más tiene una pregunta relacionada con el tema de accesibilidad. Em, Acá tenemos la mano levantada de Natalia. Si quieres, Natalia, ya puedes activar tu micrófono. Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Santiago, tengo una pregunta porque este tema me ha parecido muy interesante y nos han hecho varias capacitaciones sobre esto, pero siempre hay un contenido con el que he tenido dudas y son las infografías. Normalmente las usamos para poder explicar un tema que es complejo de una manera más visual y que se entienda más para la ciudadanía, pero siempre me ha parecido un reto para el tema de accesibilidad, porque ¿cómo hago para en los textos alternativos poder explicar toda esa cantidad de información que está graficada precisamente en infografía? Porque es como un flujo de información. ¿Cómo podríamos sustituir eso o hay alguna manera que se pueda hacer accesible una infografía? Sí, claro. Claramente una infografía es una información visual y el que no ve queda complicado. Ahí es un principio. Es decir, yo no debería publicar un elemento que es solo para unas personas, solo para quienes ven. Hay una costumbre, y lo hemos trabajado con el ICFES y con el SENA bastante, y miren qué costumbre es. Cuando yo hago un elemento gráfico para mostrarlo a la gente, le muestro a la gente también ese procedimiento en texto. Eso es una costumbre que es buenísima para poder no dejar por fuera algunos. Algunos dicen, no, pero es que yo pongo la infografía y la infografía está ahí clara. Tenga en cuenta que cuando estamos publicando información para todos, cuando hago una información publicada solo por un canal sensorial, deje por fuera a un montón de gente. Entonces esa información ya deja de ser para todos y en consecuencia deja de ser accesible. Recomendación, hagamos la infografía, no importa. La gente que tiene que ver, y es la mayoría que ve, la entiende muy rápidamente. Pero el que no la entienda, porque es sordociego, porque es ciego, o porque puede tener dificultades para descargar esa infografía, podría leer el texto que acompaña esa infografía, que generalmente es un proceso, es un concepto, es una ruta, es una serie de cosas. Entonces, cuando hacemos eso, explicado en texto y mostrado en gráfico, el que pueda, por ejemplo, tener una discapacidad cognitiva leve, él puede mirar la gráfica y de una sola golpe de vista puede entender más o menos las cosas. Pero el que no puede, a partir del texto, convertirlo en voz, como la persona ciega, o en braille, como la persona sordociega. Es cuestión de costumbre y práctica. Cuando lo hacemos permanentemente, se hace. Lo que pasa es que la gente dice, no, eso es terrible, ponerme yo la infografía a traducir. No, eso es hacer información para todos. Y en eso estriba el derecho de acceso a la información. Publiquemos y hagamos información para todos y verá que vamos a tener todos los usuarios. El que tenga un monitor que no puede diagramar imágenes por cualquier cosa, por ancho de banda, por lo que sea, no tiene discapacidad, pero puede llegar y acceder al texto y con el texto quedó claro. Si no pudo esto, entonces se queda por fuera como una persona ciega o sordociega. ¿Te responde en alguna medida la pregunta? Sí, sí, señor. Tengo una adicional en esa línea para ver si la ejecución que podríamos hacer responde a esa instrucción y es, hay uno de los criterios de accesibilidad que dice que cuando uno tiene un video en la página web, lo ideal sería que también pongamos el guión para que una persona que no puede ver el video lo pueda escuchar a través de esos mecanismos de lectura en voz del documento. Una solución entonces para poner una infografía sería también poner un documento en Word donde sea como una narración de lo que está pasando en la infografía, es decir, que el documento lo redactemos cómo es el proceso de siembra de árboles. Primero se hace que sea como una especie de guión de lo que se ve en la infografía, así responderíamos para que ese contenido sea accesible. Sí, pero mira, yo no te recomendaría que para eso alternamente hagas un Word. No,
Depende del contexto donde estemos. Si estamos en una página web, pon la infografía y pon el procedimiento como introducción a la infografía, el contexto, mira, lo que vamos a hacer es esto y esto. Quien entendió el texto o si no quiere leer el texto y de una vez pasó y vio la infografía, quedó de una vez enterado. Pero el que no puede leer el texto. Digo dependiendo del contexto porque el contexto puede ser otro. Si estoy haciendo un curso, estoy haciendo e-learning, en e-learning es muy común eso, pues ponga el flujograma, pero junto al flujograma explíquelo en texto. En ese ejemplo que das de el video es correcto, debe tener un guión. ¿Y por qué debe tener un guión escrito en texto? ¿Saben por qué? Porque es que hay personas que se quedan por fuera, porque no pueden ni escucharlo ni pueden verlo. Una persona sordociega se desempeña con braille y cuando llega y percibe el guión, lo puede detectar. Yo no sé, hay algunas personas, qué pena, voy a hablar de un ejemplo, no es publicidad, es que se merece el reconocimiento y es que una de las plataformas que se utiliza hoy para escuchar podcasts y cosas de música y esto se llama Spotify. Spotify tiene una opción maravillosa que se llama transcripción. Eso lo tiene también muchas plataformas la están comenzando a tener. Hablo de Spotify porque es que tiene muchas calidades en accesibilidad. Entonces esa transcripción, cuando yo escucho el podcast de noticias o de las últimas cosas que hoy en día está muy bueno, o muy oportuno poder escuchar noticias y poder escuchar temas a partir de podcast, una persona sordociega se queda por fuera. Lastimosamente, ¿por qué? Porque es puro audio. Pero cuando utilizan esos conversores y hacen esa famosa transcripción, le sale todo el texto que fue hablado, le sale en pantalla. Y ellos pueden, con su braille, renglón, aparato que lee lo que está en pantalla en texto y se lo pasa a braille automáticamente. Es costumbre y debería ser costumbre publicar la información de una manera u otra. Algunos no saben ni para qué hacen eso, pero es para casos como eso. Eso es accesibilidad y eso es hacer contenidos para todos. Muchas gracias, Santiago. Santiago, y la última pregunta que tenemos acá, y es de pronto relacionada con cursos. Yo no sé si de pronto tú conoces cursos gratuitos que de pronto las entidades o las personas que están interesadas en este tema de accesibilidad puedan tomar y desarrollar pues conceptos básicos y conocimientos para cómo desarrollar el tema de accesibilidad en documentos o portales web que tú conozcas. Listo, hay cursos, hay cursos. Y no son colombianos, desafortunadamente. Hay un curso en una plataforma que se llama Udemy y es un curso de accesibilidad que brindan unas personas de habla hispana que son españoles y de otros países, pero son de habla hispana. En Udemy se encuentran cursos de accesibilidad, pero miren, el mejor curso que hay para accesibilidad es que después de esas jornadas se practique y se aplique la accesibilidad todo el tiempo. Y se aplique, ojalá en el documento, ojalá en el correo, ojalá en la página web, ojalá en el comunicado, ojalá en el correo, en todo. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que aprende realmente. El curso de aviación por correspondencia no sirve para mucho si yo no voy a practicar, eso no me sirve de mucho. Eso es el ejemplo, porque es que la accesibilidad es como muchos de los otros temas. O sea, la gente se restringe a una prueba por una herramienta automática. No, eso no es. Eso es como la seguridad informática de la que ustedes van a hablar ahora. Yo no hago la accesibilidad y le digo a otro, venga y me prueba, venga, voy a implementar seguridad y venga usted y me prueba la seguridad porque yo no sé si quedó bien. No, si yo aprendí de seguridad informática, yo la implemento y yo mismo la pruebo y yo la hago. En accesibilidad pasa lo mismo. Lo que pasa es que el tema se volvió de otros. No es mi tema, entonces tengo que llamar a otros. No, tengo que aprenderlo para yo mismo implementarlo, probarlo y aplicarlo todo el tiempo para que funcione. Si no, pues en seguridad eso no tiene perdón y es que se le llevan la página web y se la tumban cada rato. Listo. Listo, Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, va relacionada es sobre cómo podemos aplicar, digamos, el tema de accesibilidad cuando son desarrollos por terceros, cuando de pronto vamos a implementarlo. No sé si tengas alguna recomendación sobre ese tema y ya pasaríamos Listo. a la presentación del doctor Marco. Listo. Excelente la pregunta porque es que el Estado colombiano
está complicado con ese tema. El Estado colombiano no produce páginas web directamente, siempre es un tercero. Y se cree que porque es un tercero, no está obligado. Eso es como cualquier otra cosa que es hecha por un tercero. Si yo compro un apartamento y el apartamento lo arriendo y ahí comienzan a hacer explosivos y a preparar, no, pues yo soy el culpable y termino yo metido en el problema. En Colombia, la normatividad, lo que dice gobierno en línea y demás, se pone uno a analizarlo. Lo que hay que hacer es cumplir con accesibilidad independientemente de que lo haga un tercero. Si yo mando a hacer el edificio por un tercero y el tercero no sabe sismorresistencia, entonces no lo hago sismorresistente. Y hay que cumplir con sismorresistencia, entonces se me cae el edificio. Es importante que el tercero cumpla. ¿Y saben cómo se hace? Exigiendo en los términos de referencia la accesibilidad. Si no sabe, mire, hágase asesorar por los que esto, pero la próxima usted tiene que saber. Le estamos dejando a los terceros la irresponsabilidad de no hacer cosas accesibles, porque es que usted como no es del Estado, sí señor, cuando usted hace un producto para el Estado, usted es Estado, como los quienes tienen órdenes de OPS y todo eso, son servidores públicos, no son funcionarios públicos, pero sí son servidores públicos y tienen que cumplir. Lo mismo los terceros que hacen páginas web, deben cumplirlo y es rol de nosotros, de quienes estamos o hemos estado en el Estado, hacer que se cumpla, porque si no los terceros nos van a tomar del pelo siempre y nos están tomando del pelo. ¿Listo? Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Les recomendamos de pronto diligenciar el listado de asistencia para poderles hacer llegar la presentación del ingeniero Santiago y darle la bienvenida a Marco, al doctor Marco de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del equipo de política. Entonces, bienvenido, doctor Marco, y muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Me escucha ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues queremos conocer, digamos, de la normativa relacionada con la accesibilidad que nos estaba comentando Santiago y poder conocer de qué se trata y cuál es el alcance y demás. Bueno, un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial para las más de 110 personas, ya hay 112 personas conectadas. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que se conectan. Desde la Dirección de Gobierno Digital, pues la doctora Ana Sterling Bastidas, directora, envía pues un saludo especial y lógicamente hace extensivo el apoyo que desde la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se presta a todas las entidades del país en el marco de lo que significa la misionalidad de la propia Dirección de Gobierno Digital. Desde la Dirección de Gobierno Digital se piden los lineamientos, los estándares de la política pública de uso de tecnologías, pero al mismo tiempo se acompaña en espacios como estos, en espacios que permiten comprender lo que significa la propia política de gobierno digital. Cuando hablamos de transparencia pública, nos tenemos que referir a lo que significa la política pública de uso de tecnologías. Y aquí quiero lanzar un primer mensaje que debe ser contundente. Contundente. Las tecnologías deben servir para la garantía de los derechos del ciudadano. Cuando las tecnologías no sirven para garantizar los derechos del ciudadano, las tecnologías no se tienen que aplicar. Así de claro y contundente. Usted diría, ¿por qué? Pues porque es muy sencillo. Detrás de las actividades que realizan los ciudadanos en el ciberespacio está el ejercicio de sus derechos. A un ciudadano en la práctica no le gusta ir a la alcaldía pues a tomar tinto, le gusta ni a que lo traten de algunas veces, lo pongan a hacer filas o que de alguna manera le tenga que ir a pedir favores. Él va porque tiene que ir y porque tiene que ir a hacer un trámite, porque tiene que ir a que le presten un servicio, porque tiene que ir a consultar una información. Es decir, el ciudadano se dirige a la alcaldía porque en el marco del cumplimiento precisamente de sus obligaciones con el Estado termina
teniendo que ir, no necesariamente porque quiera voluntariamente hacer un ejercicio de dirección o de llegada hasta la municipalidad. Y eso hay que entenderlo, ¿por qué? Porque ahí es donde viene la esencia, la comprensión de lo que significa la evolución de la política de gobierno digital. Yo quiero hacer aquí una claridad que tiene que ver con la intervención de hace unos minutos por parte de Santiago en dos puntos. Primero, que la política de gobierno en línea no existe. Esa fue una política que en su momento existió. Hoy en día esa política ya ha evolucionado a lo que fue en su momento la política de gobierno electrónico, hoy en día gobierno digital y probablemente en el futuro la política de gobierno inteligente. Esa política en el futuro seguramente que estará encaminada a que el ciudadano no tenga que pedirle a la administración absolutamente nada, sino que la administración de manera automática llegue al ciudadano entendiendo que conoce cuáles son sus necesidades, entendiendo que sabe qué quiere el ciudadano y que lógicamente usando las tecnologías de la información y las comunicaciones va a permitir el ejercicio de esos derechos que el ciudadano tiene, pues a la participación, a hacer un trámite, a obtener un beneficio, a consultar información, por ejemplo, como en evento que nos convoca el día de hoy en el marco de la transparencia pública. Entonces, primera puntualización allí que tiene que ver precisamente, el gobierno en línea no existe, lo que existe hoy en día es una política de gobierno digital que ha evolucionado en razón a un trabajo muy bien coordinado, seguramente hay que reconocerlo, de personas que han pasado aquí durante los últimos 23 años que lleva madurando esa política y que probablemente en el futuro evolucionará a lo que sea la política de gobierno, un gobierno inteligente y más adelante un Estado realmente inteligente. La segunda cuestión que quiero puntualizar en razón a la intervención anterior es que la política de uso de tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de las autoridades públicas y en particular la convocatoria del día de hoy de las autoridades del distrito es una política de carácter obligatorio. Esto no es optativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el marco ético y moral no es un marco ético y moral que planteemos desde la ética y la moral personal del servidor público, sino que debe ser la conjunción de un conjunto de principios y valores constitucionales, legales y reglamentarios las que nos llevan a adoptar decisiones éticas que no dejan de ser decisiones obligatorias. Y en esto hay que ser también contundente, que quien no aplica la política de uso de tecnologías, lógicamente podría estar cometiendo una infracción en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, lo que podría derivar en responsabilidades. Acordémonos que los servidores públicos responden por acción o omisión nuestra limitación en el cumplimiento de la función. Pues bien, cuando no se cumple ese conjunto de lineamientos y estándares de uso de tecnologías por parte de las autoridades públicas, nos podemos ver abocados a responsabilidades por omisión, por la limitación en el cumplimiento de las obligaciones. Con ese punto de partida, pues el llamado es a que comprendamos la transparencia pública como un derecho, como lo es, un derecho, accesibilidad web, seguridad digital, información mínima obligatoria y datos abiertos, que son los anexos técnicos de la resolución 1519, no son nada más ni nada menos que el desarrollo técnico, de alguna manera, por decirlo y entenderlo, que el desarrollo técnico de un conjunto de obligaciones enmarcadas allí en la ley 1712 del año 2014, que es una ley estatutaria, es una ley que reconoce el derecho de acceso a la información pública. Entonces, ese es el siguiente mensaje, y es que usamos tecnologías para garantizar los derechos, entre ellos el derecho a la transparencia pública, que es un derecho fundamental, pero que no es el único. Aquí estamos hablando de que se debe garantizar el derecho también a la seguridad digital. Estamos hablando de que se debe garantizar el derecho a la buena administración pública electrónica. Esa administración que es eficiente, eficaz, transparente, responsable, ¿verdad? Interoperable. Esa es la buena administración pública electrónica que también se constituye como un derecho y que debemos garantizar. Pero también el derecho a la protección de datos. Esta norma de transparencia pública se debe interpretar de manera articulada con otro derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Pero al mismo tiempo,
se debe interpretar de la mano de otro derecho que está reconocido desde hace un par de años de una manera contundente, sin condición alguna. Si bien es cierto, estuvo reconocido por allá en el 2011 con una condición de registro, a partir del año 2020 está reconocido un derecho nuevo que es el derecho a usar tecnologías por parte de los ciudadanos. Ojo con ese derecho, está reconocido en el artículo 5 del CEPACA, de la ley 1437 del año 2012, modificada por la ley 2080. Es un derecho en el que el artículo 5 se reconoce en el numeral 9 y 10. 1, a autenticarnos digitalmente en las relaciones con el Estado, y 2, a usar tecnologías. Esos son dos derechos en el marco del Estatuto de Derecho. Es decir, que cuando hablamos de accesibilidad, como en el evento que nos convoca hoy, no podemos hacerlo sino de forma integral, comprendiendo que estamos ante un escenario de transformación de las autoridades públicas, escenario que se lleva al ciberespacio, donde se deben garantizar derechos tan importantes como el derecho a la protección de datos, a la transparencia pública, al uso de tecnologías, a la autenticación digital, a la buena administración pública electrónica, por supuesto, un conjunto de derechos también de la mano del propio debido proceso electrónico. Entonces, no es cualquier cosa lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es implementar un conjunto de medidas, de mecanismos que permiten la garantía de los derechos de los ciudadanos. Cuando no somos capaces o no podemos garantizar esos derechos en el ciberespacio, las tecnologías no nos sirven. Ponemos en riesgo el ejercicio de los derechos y, en consecuencia, podemos generar responsabilidades, repito, por acción, omisión o extralimitación en el cumplimiento de la función. Por eso, el siguiente mensaje es que la política de uso de tecnologías en Colombia tiene un andamiaje jurídico muy fuerte. Es tan fuerte que hoy por hoy es reconocida, pues, la tercera política en el marco de los países de la OCDE como una de las mejores políticas de gobierno digital. Y uno diría, ¿y por qué? Porque en el proceso de evolución que ha venido dando esa política en los últimos 23 años, ha construido elementos de tipo normativo tan importantes y de política pública tan importantes que de alguna manera están a la vanguardia en lo que tiene que ver con pues países que han desarrollado y han implementado esto de la mejor forma. Por eso, la política de uso de tecnologías en lo que tiene que ver con la transparencia pública debería entonces señalarse dónde está en ese mapa que ven en pantalla. Es decir, bueno, vamos a hablar de transparencia pública. ¿Dónde está la transparencia de la política de gobierno digital? Entonces, por un lado, debemos tener muy clara la gobernanza. Yo no voy a detenerme ahí. Debemos saber que usar tecnologías en el Estado no es coger y escanear los papeles y llevarlo a la nube. Eso no es transformación digital. Es partir de procesos de hacer las cosas de forma diferente para lograr un beneficio para el ciudadano, un valor público de cara al ejercicio de los derechos en el ciberespacio para el ciudadano. Así está reconocido en la propia política. Desde la innovación pública, a partir de unos habilitadores, debemos tener arquitectura. ¿Eso qué significa? Pues que debemos hacer un diagnóstico de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser para determinar la brecha. Ahí es donde está el proceso de planeación, donde aparecen los planes de transformación digital, es decir, el proceso de planeación de lo que queremos hacer. Tenemos el habilitador de cultura y apropiación. Si esto no se extiende, si esto no se comprende por parte de del conjunto de actores del ecosistema digital, de las múltiples partes interesadas, pues no tiene ningún sentido. Por eso la cultura de apropiación se convierte en un elemento habilitador fundamental. Pero también tenemos el habilitador de los servicios ciudadanos digitales, de autenticación carpeta e interoperabilidad. La autenticación nos permite determinar quiénes son los que se están relacionando, tanto usuarios como servidores públicos. Por eso tenemos el modelo de servicios de autenticación con 4 niveles de garantía, manejados por la Agencia Nacional Digital, y en el que aparece el gran ecosistema de autenticadores del país, el sector público, el sector privado, la registraduría, es decir, un conjunto de actores en 4 niveles que nos permiten dar garantías de autenticidad. Pero por otro lado tenemos la interoperabilidad. De nada sirve tener una sede electrónica, tener un montón de información publicada si no es interoperable, si no la podemos compartir, si no podemos generar valor con ella. Entonces, por eso aparece el modelo de interoperabilidad para garantizar otro derecho, que es el derecho a no aportar documentos que obran en poder del Estado. Por otro lado, tenemos el habilitador de la carpeta ciudadana digital. Entonces, miren que ahí tenemos un conjunto de habilitadores
sobre los que debemos partir la comprensión de lo que significa la transparencia pública. Y por último, el habilitador de seguridad y privacidad, la resolución 500 de seguridad y privacidad, igual de la mano, lógicamente, del decreto de gobernanza de la ciberseguridad del país. Es decir, no podemos entender la transparencia pública si no es segura. No podemos entender la transparencia pública si no es a través de las sedes electrónicas de las administraciones. Las sedes electrónicas de las administraciones tienen una resolución contenida que tiene un conjunto de lineamientos y estándares, la resolución 2893 del año 2020, donde nos dice que las sedes electrónicas deben ser accesibles, disponibles, neutrales, interoperables, seguras. Pues mire que esto es un gran ecosistema de elementos que, por decirlo de alguna manera muy gráfica, fichas que debemos ir colocando esas fichas en virtud, en función de donde corresponde cada una. Y que cada uno de esos elementos son los que nos van a permitir realmente el proceso de transformación digital. Entonces, bajo esa idea principal, ahí es donde aparecen esas líneas de acción. Y una de las líneas de acción, además de la digitalización y automatización de procesos, que ya hablaré al final de esto, aparece la línea de acción de un Estado abierto, de un Estado que se fundamenta en la toma de decisiones basadas en los datos. Y ahí es donde aparece la transparencia pública, la aplicación de la Ley 1712 del año 2014. La administración pública del siglo XXI es una administración que por sí debe ser transparente si quiere ser buena. La buena administración pública electrónica es aquella que la transparencia la realiza a través de sus canales digitales, de sus distintos canales digitales, y no esperando que le pidan la información los usuarios, sino entregando de forma proactiva absolutamente toda la información desde el respeto a dos elementos que son fundamentales. La clasificación de información, entendida esta como la información clasificada, el respeto a la información pública reservada y, lógicamente, en el marco del respeto a la información clasificada, el respeto a los datos personales de contenido semiprivado, privado y sensible que se convierten allí pues, en un elemento fundamental. Quiere ello decir que como habilitadores de la política tenemos uno, también tenemos otro que se llama las líneas de acción, y en las líneas de acción de la política de uso de tecnologías, una de las líneas de acción más fuertes es la de ese Estado que quiere ser transparente, un Estado abierto, un Estado que entrega la información sin que se la pidan los distintos usuarios, entendámoslo mejor como ciudadanos, sino que de manera proactiva está entregando todo el tiempo información. Por eso allí quiero llamar la atención. ¿Por qué? Porque la información no debe ser solamente la información mínima obligatoria que nos dice la Ley 1712 del año 2014. Eso es lo mínimo. Eso es como para cuando yo digo, yo soy profesor de la universidad y le digo a los estudiantes, si usted quiere pasar en 6, información mínima obligatoria. Listo, pasó raspando en 6. Pero si usted quiere realmente ser el mejor estudiante, información de manera proactiva. ¿Y eso qué significa? Toda la información, incluida aquella que no es mínima obligatoria, desde el respeto a la información pública clasificada, desde el respeto a la información pública reservada, debe estar disponible. Y ojo, óigase bien, de la mano de lo que significan la información en datos abiertos. Esto es, no toda la información pública está en datos abiertos, sino que la información en datos abiertos son aquellos datos primarios y sin procesar que pueden ser reutilizados. Por eso nosotros, desde esa política del gobierno digital, pues en el Plan Nacional de Desarrollo se han marcado estas líneas que ustedes ven aquí pues en pantalla. Y esas líneas pues tienen que ver con cómo en el proceso del direccionamiento estratégico que da el ministerio en esta materia y de la mano de presidencia, se han lanzado 3 líneas específicas desde la Dirección de Gobierno Digital que tienen que ver con precisamente todo esto. Tecnologías emergentes para la paz, tecnologías Ticvolution y Product. Cada una de ellas tendientes ¿a qué? A que todas las autoridades puedan llevar esa política de gobierno digital a los territorios, que esa política de gobierno digital cumpla con los lineamientos y estándares
de sedes electrónicas, de servicios ciudadanos digitales, de ciudades y territorios inteligentes, de cultura y apropiación, de acompañamiento y comprensión a partir de los propios cursos que se dan relacionados con la política de gobierno digital. Entonces, teniendo claro que el mandato de la transparencia pública hace parte de la política como uno de los elementos de las líneas de acción de la política de gobierno digital, pues hoy me invitan y nos dicen desde la alcaldía, queremos conocer en detalle pues lo que significa la transparencia pública. Bueno, lo primero que tengo que decir aquí es que hay dos normas que se tienen que tener en la mano cuando hablamos de la resolución 1519 del año 2020, fundamentales. La primera, el decreto 1078 del 2015, donde se establece la política de uso de tecnologías del Estado, con todo esto que les acabo de decir. Es decir, de nada sirve publicar información si eso no es seguro. De nada sirve publicar información si no está la información reutilizable de manera proactiva, de manera permanentemente entregada. De nada sirve entregar la información si además de eso no es interoperable. De nada sirve entregar la información si no se respetan los principios de disponibilidad, por ejemplo, de la sede electrónica se caiga. Por eso, la norma que debemos tener aquí en la mano de la resolución 1519, pues es el decreto 1078 y un conjunto de lineamientos y estándares, particularmente la segunda línea, los contenidos en la resolución 2893 de sedes electrónicas. Dice, todas las entidades deben tener una sede electrónica. Y aquí también, Santiago, llamo la atención con relación a lo siguiente. El Estado sí produce páginas web. De hecho, nosotros tenemos un programa con el que desde la Dirección de Gobierno Digital se acompaña a los territorios en la entrega de sedes electrónicas, particularmente, que sedes electrónicas que en principio deben cumplir con los presupuestos establecidos en la 1519. Pero también es verdad, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, que hay que exigirle a los terceros que participan en esto el cumplimiento de las normas de la política de uso de tecnología. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué esto es fundamental? Porque si no se cumplen los lineamientos y estándares establecidos en la resolución 2893, si no se cumplen los lineamientos y estándares establecidos en la resolución 1519 por parte de quienes son los que están allí, pues materializando sedes electrónicas, transparencia pública y demás, pues lógicamente pues no sirve. Y no sirve por una razón fundamental, porque el decreto 767, que es la nueva política de gobierno digital, contenida en el decreto 1078 del 2015, establece unos principios fundamentales precisamente para el uso de tecnologías por parte de las autoridades. Y uno es el respeto a la legalidad. Es decir, usar tecnologías en el Estado es una actividad regulada, no se hace de cualquier manera. Yo no puedo usar tecnologías de cualquier manera en el Estado. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque es la administración pública la que para el cumplimiento de su función y la garantía de los derechos de los ciudadanos coloca un conjunto de lineamientos y estándares, principio de legalidad formal, para que quienes van a realizar esa actividad garanticen esos derechos de los ciudadanos. De tal forma que si el día de mañana el ciudadano quiere reclamar por lo que sea, pues las autoridades de control, supervisión, deben revisar el cumplimiento de eso que están los lineamientos y los estándares, porque no pueden ir a revisar o ejercer control sobre algo que no está debidamente regulado. Por eso la actividad de publicar información es una actividad regulada. ¿En dónde? En la ley 1712 del 2014, en la resolución 1519 del 2020, en la resolución 2893 del año 2020. ¿A quién se le aplica esto? Y aquí tenemos una particularidad. Por un lado, tenemos a los sujetos obligados tradicionales, que diríamos sujetos obligados de transparencia pública, entidades públicas tradicionales que conocen porque ustedes lo manejan en el día a día, tienen información pública, pero luego hay unos sujetos obligados que no son tradicionales. Bueno, pues ahí hay algo que nos une ahí, y es que a los sujetos tradicionales se les aplica la política de gobierno digital. Y en el marco de la aplicación de la política de gobierno digital, aplicar todas estas especificaciones que estoy señalando. Pero a los no tradicionales, particularmente, se les aplican las normas relacionadas con transparencia pública y las contenidas en esta resolución
1519, así no se les aplique las normas de la política de gobierno digital. Por eso, en esta resolución, ustedes van a encontrar cuatro anexos técnicos. Anexos que tienen que ver con acceso a información mínima obligatoria, transparencia de acceso a información pública, anexo relacionado con accesibilidad web, anexo relacionado con seguridad digital y anexo relacionado con datos abiertos. Se dice, ¿pero por qué? Porque si usted revisa la resolución 2893, que es la de sedes electrónicas, allá están los estándares para seguridad digital. Sin embargo, esa resolución no se le aplica a muchos sujetos obligados a la transparencia pública porque no son sujetos obligados a la política de gobierno digital. Entonces, por eso la resolución 1519 trae los elementos básicos y le dice a los que son sujetos que no tradicionalmente obligados a la transparencia pública, ustedes también deben asegurar unos elementos básicos de seguridad digital, de datos abiertos, de accesibilidad web y demás. Esto para comprender efectivamente por qué esa diferenciación allí en la norma. Esta norma pues trae básicamente esos cuatro anexos que deben ser entendidos de una manera muy sencilla. Esto no es nada extraordinario. Lo que tiene que ver con accesibilidad, ya nos lo ha explicado hace un momento Santiago, yo me quedaré con eso dado el tiempo que me han concedido para esto, que entre otras cosas ya me he pasado. En lo que tiene que ver con estándares de publicación y divulgación, mire, las entidades preguntan mucho en lo que tiene que ver con estándares de esta resolución. Dos cuestiones quiero resaltar. La primera, lo que está en esta resolución es básicamente el detalle de cómo publicar lo que corresponde a las obligaciones derivadas de la ley 1712. Es decir, que no tenemos allí nada más ni nada menos que el desarrollo práctico de las obligaciones derivadas de la ley 1712. En lo que tiene que ver con plazos, que también es una pregunta recurrente. Ojo, porque los plazos de la resolución 1712 ya están vencidos. Es decir, si usted revisa los plazos ya están vencidos. Estamos en el año 2023 y eso que estaba allí en esa resolución 1519, en principio ya está vencido. Quiere decir ello que en principio todas las entidades deberían estar cumpliendo la resolución 1519. En lo que tiene que ver con las normas particulares de los cuatro anexos, quiero resaltar unas cuestiones muy puntuales rápidamente, si me lo permiten, repito, dado por los tiempos, pero que consideramos aquí que son fundamentales. La primera tiene que ver con el anexo de información mínima obligatoria, estándares de publicación y divulgación que se encuentran en el anexo 2. Entonces, lo primero, la información, dice la ley 1712, pues que tiene que estar en la página web de los sujetos obligados. A efectos de la política de gobierno digital, la página web de los sujetos obligados es la denominada sede electrónica. Por eso se conecta esto de manera directa con la resolución 2893. Y ahí el llamado es, ojo, porque la resolución 2893 de sede electrónica nos da unas características, unos lineamientos y unos estándares que debemos cumplir en la sede electrónica. Es decir, si bien es cierto, el anexo 2 nos dice, oiga, en la barra superior, el top bar, en la barra inferior, usted coloque esto, coloque las características propias, conecte esto con el portal único del Estado colombiano. Esos elementos que están en el estándar de publicación se están conectando de manera directa a nuestra sede electrónica, con lo cual nuestra sede electrónica debe cumplir los atributos de la resolución 2893. Accesible, además, disponible, además, neutral, además, interoperable y además segura. Eso es muy importante y eso está en la resolución 2893 conectando. Ese es el primer elemento que quiero colocar aquí. El segundo elemento tiene que ver con el portal único del Estado. ¿Qué significa? El portal único del Estado colombiano es la puerta de entrada. Los ciudadanos, y está pasando también en el ciberespacio, iban de oficina en oficina viendo a ver quién era el que le iba a dar la información o le iba a realizar el trámite o podía hacer el ejercicio de participación. Y de oficina en oficina, cada uno le iba diciendo, yo no soy el competente, yo no soy el competente, yo no soy el competente, conmigo no es, vaya al otro lado.
Lo que se buscó, el sentido propio del portal único del Estado colombiano es que sea la puerta única de acceso, no es más. La información, ¿a dónde está? En la sede electrónica del distrito, en la sede electrónica de la alcaldía, en la sede electrónica de... Pero la puerta de acceso es el portal único del Estado colombiano. Por eso es tan importante ese mandato que establece allí de integrarnos al portal único del Estado colombiano, porque es allí donde el ciudadano, si esa sede electrónica se conecta con interoperabilidad, porque debe ser interoperable, tiene toda la información pública que en virtud de la ley 1712 de la resolución 1519 debe publicar, pues allí el ciudadano rápidamente podrá llegar a acceder a toda esa información y no tendrá que ponerse a buscar de oficina en oficina, ahora en el ciberespacio, la información a ver dónde se encuentra. La siguiente cuestión que quiero resaltar es el tema de la publicación de información desde el respeto a lo que es la información pública y la información pública clasificada y la información pública reservada. La norma nos dice que toda la información pública es la que debemos publicar, pero no debemos publicar la información pública clasificada. Y aquí es un llamado de atención porque, más que un llamado de atención, es un llamado a la reflexión, porque muchas veces se encuentra uno con sedes donde se publica absolutamente todo. Y cuando revisa uno, pues se encuentra, por ejemplo, pues con que la información referida a un contrato efectivamente es pública, pero el certificado de la cuenta bancaria del contratista no es público, ni mucho menos el informe médico que él utilizó para adjuntarlo en los documentos del contrato. ¿Eso qué significa? Que hay información que será pública, otra información que será pública reservada, otra que será información pública clasificada, por ejemplo, esa que les acabo de mencionar en el ejemplo del certificado médico y del certificado de cuenta bancaria, que tiene que ser protegida bajo los estándares de seguridad para información pública clasificada. Eso es muy importante que lo revisemos porque ese es un trabajo muy arduo el que hay que hacer allí y lógicamente desde el empleo de sistemas de anonimización de datos y demás. ¿Listo? Por otro lado, quiero resaltar lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de seguridad. El anexo de seguridad, pues nos está diciendo, ojo porque este es un llamado a decir, mire, cuando colocamos la información, así también la información pública en nuestras sedes electrónicas, pues aumenta el riesgo porque estamos abriendo el espectro de la entrega de esa información a un escenario nuevo denominado el ciberespacio. Entonces hay riesgos, esos riesgos hay que gestionarlos. Lo que dice este anexo en cuanto a la seguridad es lo básico. De aquí para arriba, es decir, la estrategia de seguridad que tenga diseñada la entidad en virtud de la resolución 500, ¿verdad? Pero como mínimo, oiga, adopten medidas para garantizar y mitigar los riesgos de incidentes, adopten las políticas del sistema de gestión de seguridad, implemente controles de seguridad, exija medidas de seguridad a los terceros, proteja la integridad del código, utilice certificados de seguridad, restrinja el uso de tal, es decir, nos coloca unos controles básicos, pero de lo más básicos les cuento, porque cuando uno revisa esto puede haber muchísimo más, pero que se conectan con la necesidad de cada entidad. Probablemente el distrito va a tener unas necesidades de seguridad muchísimo más altas que de pronto pues una alcaldía de otro lugar. Entonces, en función de la proporcionalidad que nosotros determinemos, pues vamos a tener que implementar unas estrategias muchísimo más robustas, unas estrategias muchísimo más, con unos controles muchísimo más fuertes. ¿Listo? Entonces, y por último, el tema de datos abiertos. Óigase bien, no debemos confundir, porque a eso también pasa y es recurrente, que se confunda que toda la información pública es datos abiertos. No, los datos abiertos son información primaria sin procesar que puede ser reutilizada y que está en formatos accesibles. Entonces, ese concepto se tiene que allí conectar con lo que significa la reutilización de información. Y por eso aparece el portal de datos abiertos del Estado colombiano, que también lo lideramos
desde el Ministerio de las Tecnologías a través del equipo de datos abiertos de la Dirección de Gobierno Digital. Y entonces allí se debe disponer de una sección que incluye información, lógicamente, en datos abiertos y que esté debidamente conectada con el portal de datos abiertos. Si esto está en la sede electrónica y la sede electrónica cumple con el atributo de interoperabilidad, pues lógicamente puede interoperar con el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Bueno, les cuento que, y les tengo que confesar que he ido un poquito rápido, pero que pues he intentado extractar los elementos quizás pues allí que pudieran llegar a servirles, en mejor medida pues para este conversatorio que tenemos aquí. Efectivamente se están haciendo ajustes, ustedes que lineamientos y estándares, ahí leían en el chat algunas reflexiones en torno a actualizaciones. Efectivamente se vienen haciendo actualizaciones de manera permanente a todo. Estamos en este momento en la actualización del marco de arquitectura versión 3. En los próximos días va a salir ya publicada en el diario oficial. Se vienen haciendo actualizaciones, lógicamente, de lineamientos y estándares vinculados a líneas gráficas y todo esto, que ustedes ya saben que esto demanda procesos, pero que se está, es decir, hay plena conciencia de todo el proceso. Decirles que desde la Dirección de Gobierno Digital pues tienen allí un equipo de gente amigos, de personas que les apoyan este proceso de transformación digital, de transparencia pública y siempre en la medida que se tienda con la garantía de los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio. Muchas gracias, señores, muy amables. Doctor Marco, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que esto nos aclara a las entidades del distrito la normativa relacionada con el tema de accesibilidad que nos mencionaba también el ingeniero Santiago. Importante de pronto las entidades que tengan ya por temas de tiempo alguna duda o alguna consulta, la podremos escalar directamente al equipo de la Dirección de Gobierno Digital. En este caso, no sé si de pronto ya alguien tiene alguna duda puntual que quisiera. Tengo dos manos levantadas, una de Luis Alejandro y otra de César. Si quieren ya pueden activar el micrófono. Vamos a dar solamente espacio a estas dos preguntas y pasamos con la presentación de Certicámara. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Vargas, soy funcionario de la Secretaría Distrital de Gobierno y quisiera saber con respecto al tema de datos abiertos, ¿cuándo tenemos nuevamente asesoría para lo que es el concurso de sello de excelencia? Que este año llevamos esperando que nos aclaren algunas dudas que tenemos con respecto a esto como entidad y como sector de la administración central. Gracias. Rápidamente, uno de los cambios importantes que se ha dado en la política de gobierno digital a partir de la expedición del decreto 767, que se integró al decreto único reglamentario 1078 del 2015, es lo que tiene que ver con el seguimiento y evaluación que se hace, por un lado, a través del formulario único de reporte de avance de la gestión del FURAC, por otro lado, las mediciones y estudios de resultado y de impacto. Esta es una posibilidad que nos da la norma ahora para que el ministerio adelante estudios específicos para medir tanto los resultados como los impactos de la política de gobierno digital. Es una medición que se hace no mayor a 4 años, ¿verdad? Y por último están las mediciones de calidad, es decir, las mediciones de calidad van a ir vinculadas a la realización de mediciones de calidad a través del sello de excelencia, o el que haga sus veces, pero allí lo que se va a medir es la calidad. Entonces, para eso, el decreto 767 facultó al ministerio pues para definir unos criterios de calidad que se deben evaluar y eso se tiene que expedir para ello un acto administrativo. Desde hace un año se viene trabajando en la identificación de estos elementos de calidad, se vienen haciendo muchísimas mesas de trabajo de manera periódica, se está avanzando en la construcción precisamente de esos elementos de calidad. Mientras el acto administrativo no salga, no va a haber medición de calidad a través del sello de excelencia. Porque para poder hacer esa medición, repito,
artículo 229143 de la política del decreto 767, no se puede hacer sin los criterios de calidad que deben estar en un acto administrativo. Luis. Gracias. Listo. Y la otra pregunta del ingeniero César. Qué pena, no te escuchamos. Creo que tienes. Listo, ¿no? Entonces, Marco, muchísimas gracias por la presentación y por este espacio. Realmente muy valiosa la creación de dudas. Y pues bienvenidos a los siguientes espacios. Un saludo especial para ti y un saludo para todos los que nos han acompañado el día de hoy. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar acá con Anthony Molina de la empresa Certicámara. Ellos nos van a hacer una presentación relacionada con cómo lograr fortalecer la seguridad de los portales web de las entidades públicas utilizando uno de esos mecanismos que propone el anexo 3 de la resolución 1519, que es la implementación de certificados en los portales web. Entonces, Anthony, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y acá el espacio es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Primero agradecer a este espacio, a la alcaldía. Bueno, después de las exposiciones de Santiago y de Marco, sobre todo me voy a centrar en el último punto de los que estaba hablando Marco, frente a los temas o las condiciones de seguridad. Y es que uno de esos controles de los que hablaba Marco que se pueden implementar en el momento o en las sedes electrónicas de las entidades para mitigar los riesgos de abrir los datos a la Internet es el uso de certificados digitales. Y este uso de certificados digitales lo que pretende es garantizar que existe un nivel de seguridad, un nivel de cifrado en el intercambio de datos entre el equipo del cliente y el servidor de la entidad que está proporcionando los mismos. Entonces, contarles un poco de lo que hacemos nosotros desde Certicámara. El proveedor de estos certificados SSL, de los que nosotros entregamos, es llamado o se llama DigiCert, y DigiCert es una entidad que ha venido evolucionando a través de los años. Entonces, antes era, o muchos de nosotros lo conocimos como VeriSign, luego Symantec, esta empresa de antivirus, compra todas las unidades de negocio de VeriSign, adquiere el servicio o permite a sus usuarios añadir la emisión de certificados SSL como un complemento a los temas de seguridad y complementos o controles de seguridad en los portales, y luego aparece DigiCert que integra los diferentes proveedores existentes en este momento en el mercado de SSLs. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que tengamos un proveedor de talla mundial en la entrega de los certificados digitales? No es más que la cadena de confianza que utilizan sus portales o que utilizan los portales, pues va a ser una cadena de confianza que está habilitada en la mayoría de navegadores por los cuales puede ingresar un usuario. Entonces pasa mucho que un usuario quiere ingresar a un portal, ingresa desde su navegador, desde un navegador propio de él, desde sistema Mac, Linux o Windows, y si la cadena de confianza que tiene configurados los certificados digitales de su portal no está o no aparece en el sistema operativo, pues va a generar una alerta que va a indicar que no puede acceder. Normalmente los usuarios, cuando pasa esto, lo primero o el primer llamado que hacen es indicando el portal está caído o no funciona la página web de la entidad. Cuando lo que realmente está pasando es que la entidad que emitió ese certificado digital no es de confianza para el sistema operativo, lo cual hace que se impida el acceso por parte de los usuarios al portal. Pero entonces, ¿qué son esos certificados SSL? No es más, y lo comentaba,
que la posibilidad de cifrar la información, de que la información que está entregando el servidor al portal o al navegador del cliente, en ese camino entre el servidor y el computador del cliente o el navegador del cliente esté completamente cifrada. Eso significa que si hay un atacante o alguien está monitoreando las comunicaciones entre las dos partes, pues no pueda tener acceso a esa información que se está intercambiando, ¿sí? Entonces, esto es vital y sobre todo va a pasar por esta sino voy a irme al marco normativo. Esto es vital sobre todo para el cumplimiento de la ley 1581 y lo que tiene que ver con la protección de datos. Ustedes saben, las entidades están obligadas a implementar los controles necesarios para que esa información que se está intercambiando entre la entidad del Estado y el cliente, pues esté salvaguardado, que permita tener ciertas garantías. Entonces, si no hay un cifrado entre las dos puntas, cualquier tercero que supongamos esté consultando información del impuesto, pues un tercero va a poder fácilmente obtener la información de los bienes, el valor de los impuestos o otra información confidencial que aparezca en los sistemas de información. Entonces, la implementación de los certificados SSL, su visión o su impacto más importante está en implementar un control que permita tener o garantizar los principios de protección de datos a las entidades. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, muchas entidades cuando se acercan a nosotros a hacer los procesos de consultoría para cuál es el mejor certificado digital que deben implementar, hay tres variables que se deben tener en cuenta, y es qué tipo de portal es el que se está o que se pretende asegurar. Y esto es porque, dependiendo del tipo de portal, los niveles o los controles que se implementan alrededor de ese certificado digital cambian, y no siempre es necesario tener el certificado con las propiedades más altas en un portal, por ejemplo, que sea meramente informativo. Entonces, el primero de ellos es un certificado que se denomina de validación de dominio, y es un certificado que permite darle garantías a la persona que está ingresando que es un dominio de confianza, que se ha hecho la validación del propietario del dominio y que el certificado digital se ha emitido a ese propietario. Es de las validaciones más básicas, porque lo único o la única referencia que realiza es indicar que ese dominio está registrado. ¿Cuál es el siguiente? Y es el normal que utilizan las entidades. Es uno que se denomina de validación de organización, y allí lo que se hace es validar adicionalmente el nombre de la entidad a la cual se está emitiendo este certificado digital. Pongo un ejemplo. Entonces, no es solo decir que se está emitiendo a shd.gov.co, la Secretaría de Hacienda Distrital, sino además se está mencionando el nombre completo de la entidad. Entonces, así el usuario, quien está ingresando al portal, pues claramente puede visualizar que está ingresando a un portal que le pertenece a la Secretaría de Hacienda del distrito. Y el último tipo de certificado digital es uno que se denomina validación extendida, y este tipo de portales se utiliza sobre todo cuando estamos intercambiando información con nuestros clientes, o sea, cuando hay un paso alto de información, sobre todo de datos confidenciales, que se necesita o que requiere un nivel de confianza aún más alto, un nivel de cifrado aún mayor, para que esa información que se esté intercambiando pues esté de manera o permita que el cliente tenga total tranquilidad sobre lo que está consultando y que ningún tercero lo va a poder visualizar. Entonces, en el pasado, estos eran o la forma de visualizar uno que estaba ingresando a un portal que tenía un certificado de validación extendida, es que la barra se cambiaba de color y pasaba a ser verde. Esto le daba las indicaciones ya visuales a la persona de que estaba ingresando a un portal que tenía un nivel de seguridad aún más alto, y además en este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, no solo le está mencionando a qué URL está ingresando, sino además a qué nombre o qué entidad es a la cual ustedes están ingresando. Esto da nuevamente a un nivel más alto de confianza a los clientes de cara a implementar esas condiciones.
Otra de las preguntas normales que nos salen o que hacen las entidades cuando vienen a consultar los tipos de certificados digitales que pueden implementar, y si tienen más de un dominio, ¿qué pasa? Entonces, tenemos un dominio para la sede electrónica, tenemos un dominio para la intranet, tenemos un dominio para los contratistas, por ejemplo. Entonces, los certificados digitales también permiten que en un solo certificado digital yo pueda añadir esos subdominios que utilizo para los diferentes sistemas de información. Esta denominación ustedes la encuentran en las entidades de certificación digital como certificados SSL multidominio. Entonces pueden tener, o ustedes pueden adquirir un certificado digital que les permita añadir el número o la cantidad de sistemas de información o subdominios que ustedes tengan. Ese es el que se denomina como multidominio o SAN. Y por último, nos encontramos con un certificado digital que se denomina Wilcar. Y este certificado es un certificado que se emite con un comodín. Entonces, este aplica para entidades cuando nos llegan y nos dicen, oiga, mire, yo sé que tengo 5 subdominios, pero mis planes de tecnología están apuntando a que a final del año, en la mitad del semestre, tenga 15 sistemas de información adicionales. ¿Qué puedo hacer para cubrirme desde este momento a la salida de esos sistemas de información? Normalmente lo que pueden utilizar es esos certificados Wilcar, que se emiten con un asterisco que permite que cualquier subdominio que se utilice sobre el dominio principal esté asegurado de manera o con el mismo certificado digital, que no se necesite desde el inicio saber cuál es el subdominio que se quiera o que se quiere asegurar, sino que yo puedo utilizar un certificado Wilcar, un certificado comodín que me permita validar o emitir asegurar esos portales. ¿Qué es lo que se encuentra normalmente y sobre todo para estas fechas de pagos de impuestos? Entonces, portales que intentan suplantar a la entidad con lo que se llaman ataques holográficos, que es lo que hoy por hoy ha empezado o los mensajes de texto que nos están llegando, que para este caso, por ejemplo, este portal iba a ingresar a mercadolibre.com.ar y en vez de utilizar la M, está utilizando un portal donde la M se transforma a una R y una N. Entonces, visualmente es difícil identificar, un usuario difícilmente puede identificar que se está haciendo esa modificación, que hay ese ataque de manera holográfico y puede ingresar a un portal que no corresponde al cual debería estar ingresando su información. Entonces, este es uno y el llamado también es a realizar monitoreos constantes. Hay servicios que están verificando de manera constante las similitudes de sus portales web para poderlos, o les alerta, les indica cuando aparece un dominio en la internet que tiene una similitud con el dominio que ustedes están utilizando en su sistema de información. Otro tipo de ataques que se presentan con los portales es el intentar utilizar dominios que no corresponden a la entidad, y esta es una práctica que también pasa muchísimo, y es cuando se están haciendo las aplicaciones, normalmente los desarrolladores empiezan a utilizar dominios como .local, .la, .app, otros tipos de dominios, no el gov.co. Así lanzan la aplicación y esto se puede prestar pues para unos ataques a través de phishing. Entonces, sobre todo el llamado aquí es en los procesos de lanzado de las aplicaciones en la red, pues seguir una estructura o un patrón en la URL que permita dar esas garantías y seguridad. ¿Qué encuentran ustedes por un montonón de casos en Internet? La posibilidad de emitir certificados digitales SSL gratuitos. O sea, hoy por hoy uno encuentra una gran variedad de certificados o proveedores que entregan SSL gratuitos. Allí el llamado es que lo que pasa con estos servicios, uno pareciera hacer inocentemente decir, listo, perfecto, los voy a instalar, pero finalmente lo que está pasando es que al ser gratuito, posiblemente, si una de las opciones que puede pasar es que la llave de desencripción del canal se comparta con más de una persona. Si ustedes saben que en Internet nada es gratis.
uno puede visualmente ver que el portal sí está asegurando la información y que hay un cifrado, que pareciera haber un cifrado de la información, pero aquí lo que está pasando es que un tercero tiene la llave de ingreso, de tal manera que si tiene acceso a la comunicación que se está intercambiando, pues con esa llave de acceso puede extraer los datos que se están intercambiando entre los portales. Entonces, un poco el llamado de atención también es cuidémonos de esos servicios gratuitos y sobre todo de los que entregan certificados SSL de seguridad, porque lo que puede estar pasando es que los estén utilizando para tener una puerta trasera de acceso a la información que se está intentando intercambiar con nuestros usuarios. Ahí ustedes pueden encontrar o encuentran en Certicámara una gran variedad de diferentes tipos de certificados que van muy orientados a al requerimiento que tenga la entidad. Y sobre todo, lo que buscamos nosotros con la entrega de nuestros servicios es que sus portales tengan o mantengan una reputación alta en Internet. ¿Y qué es lo que significa tener una reputación alta? Que las búsquedas también que hagan en los navegadores, en los buscadores, les permita aparecer sin que tengan que hacer campañas de posicionamiento, les permita aparecer en las primeras posiciones. Hoy por hoy los buscadores, Google por ejemplo lo hace, privilegia en los resultados de las búsquedas aquellas páginas que tengan un certificado digital SSL, porque hay una confianza, por lo menos sabe el buscador que un tercero hizo un proceso de validación, y entre mayor sea el nivel de validación de ese certificado, o sea que se encuentren los de validación de organización o los de validación extendida, eso va a permitir que el navegador tenga también un mayor nivel de confianza en la información. Y sobre todo, lo vuelvo y lo menciono, para estas épocas de reportes o de pagos de diferentes contribuciones, pues es necesario que, además, si la persona está haciendo las búsquedas a través de los navegadores, pues garanticemos nosotros que los resultados, o por lo menos el resultado de la entidad, sea de los primeros que aparezcan. Hoy, ¿qué también pasa? Y es que las entidades que emiten los certificados SSL, uno de los valores agregados que entregan para implementar controles de seguridad es lo que se denomina los escaneos de seguridad. Entonces, apoya o con la entrega de un certificado digital, lo que ustedes encuentran en algunos proveedores es que les permite tener accesos a servicios de escaneo de vulnerabilidades, escaneo de malware, donde de manera recurrente se está haciendo una verificación de su portal para poder evaluar las condiciones o los controles implementados y además generarles un informe con buenas o con recomendaciones de cómo superar esas vulnerabilidades si se han encontrado en los portales. Entonces, esto también ayuda un montonón a las entidades de que tengan un tercero que les está haciendo o les esté informando sobre el nivel de seguridad que tienen sus portales. Y ya para terminar, pues decirles, y quería traerles esto, es hoy por hoy, con todo lo que se ha venido hablando de la criptografía o la computación cuántica, pues la computación cuántica también tiene un reto, y es cómo hacer criptografía o con esta tecnología. Hoy por hoy los certificados SSL también están empezando a trabajar hacia ese tipo de tecnologías. No es el normal de las entidades, pero aquí queríamos darles tranquilidad que si empezamos a tener portales que están corriendo en servidores con computación cuántica, pues hoy ya tenemos certificados que están en la capacidad de cumplir ese tipo de cifrado. Otro tipo de cifrado que también se podría implementar en algunas entidades es lo que se denomina el cifrado avanzado de curvas elípticas, que es también una nueva tecnología que permite tener una llave o permite hacer cifrados mucho más robustos, de tal manera que si un atacante o se tiene acceso a información, pues la probabilidad de desencriptar o tener acceso a la información que se está intercambiando, pues sea menor. Es lo que hoy por hoy ya se empieza a hablar en seguridad en los portales web. Allí una de las recomendaciones que puedo darles es tener muy claros las características de sus equipos de cómputo, las características de los web server, para poder saber y tener claro si pueden elevar los niveles de criptografía que le ofrecen a los clientes. Estos también o siempre está buscando
que se les dé garantías a las personas que están accediendo a los portales, que tengan o se sientan aún mayor protegidos desde las entidades, o sea que las entidades están trabajando fuertemente en ofrecer siempre las mejores herramientas para seguridad. Bueno, y por último, ya para terminar estos 20 minutitos, es decirles hoy por hoy, además de la emisión de los certificados digitales, también se ofrecen unas garantías frente a seguros de los impactos que se puedan materializar por un ingreso malintencionado a sus portales. O sea, si ustedes tienen un certificado SSL emitido y se materializa un evento que esté vinculado a la seguridad o al proceso de emisión del certificado digital SSL, hoy por hoy hay pólizas que cubren los daños que se pueden materializar por estos accesos indebidos a la información a través o por el mal uso o la mala emisión del certificado SSL. El llamado es a que revisemos estos puntos porque muchos o ustedes que cuentan con certificados SSL es posible que ya cuenten con este tipo de garantías que puede o les agrega valor a los momentos de realizar auditorías de verificación de los sistemas que están implementando las entidades. Esto es lo que quería comentarles en este espacio, decirles que este es uno de los mecanismos que pueden ustedes implementar para realizar sus procesos o implementar los controles de verificación de seguridad. Son los certificados SSL, hoy muy fáciles, muy rápidos de implementar en sus diferentes portales. No sé si alguna duda, por aquí va a mirar el chat. Sí, alguna duda. Sí, tenemos una pregunta de Porfirio. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Interesante Claro el que sí. evento. Oye, sabemos del tema de ciberseguridad y todo el hackeo. No sé si exista, digamos, una radiografía de qué tan vulnerables son todos los sistemas, porque fijémonos lo que fue Sanitas, lo que fue EPM y la afectación de este tipo de vulneración de información. Entonces, no sé qué implique a nivel digital y todas las entidades, pues como que la manito se pongan juiciosas con fortalecer este tipo de situaciones. Mira, contarte que hay diferentes entidades que realizan o que generan los reportes de ciberseguridad y las tendencias en ataques que se vienen presentando en los diferentes países. Hoy la DIGIN, la policía, genera algunos reportes que pueden ser o que pueden servir como insumos para conocer las tendencias que se están siguiendo en los diferentes ataques, o pongamos en informes. Otras agremiaciones como la Cámara de Comercio Electrónico también genera informes de este tipo que pueden ser o que son insumos que pueden utilizar las entidades para tener un lineamiento de cuáles son las estrategias que deben seguir para prevenir o para tener o implementar controles frente a estos ataques. Entonces hay una cantidad de fuentes. Yo si quieren les escribo aquí por el chat mi correo electrónico y les puedo enviar par de informes a los cuales tenemos nosotros acceso y que pueden servir para ustedes para que estén informados de las tendencias. Muy valioso, señor Molina. Muchas gracias. Adicionalmente a lo que nos comenta Anthony desde la Oficina de Alta Consejería, nosotros hemos venido trabajando en acompañar a las entidades en la evaluación de vulnerabilidades a los portales web. No sé, Porfirio, ¿tú de qué entidad nos estás acompañando? ETV. Ok, de ETV, sí, señor. Nosotros, de hecho, también a ETV le hicimos hace poco una evaluación de vulnerabilidades. Estos ejercicios nosotros los programamos acá al interior del equipo y los articulamos con las oficinas de tecnología para enviarles vulnerabilidades conocidas sobre los portales y recomendaciones. Entonces, ese es un ejercicio que hacemos nosotros acá al interior de la consejería. Muchas gracias. Listo. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre el tema de certificados. Creo que
Nicolás, ¿qué quedó? Ah, bueno, por ahí. Claudia. Adelante, Claudia. ¿Tienes de pronto el micrófono apagado, Claudia? No, ya creo que se le levantó la mano. Ok. Nos dice que quién se puede conectar. Bueno, para el ejercicio de vulnerabilidades, si quieren, nos pueden escribir a Seguridad Digital, SEC Digital, AC de TIC, Alta Consejería Distrital de TIC. Si quieren, ya Jefferson acá les comparte el contacto. Para, digamos, identificar esa necesidad. De todas formas, nosotros ya tenemos un calendario programado acá al interior del equipo para irlas desarrollando durante el año. Bueno, Anthony, muchísimas gracias realmente por este espacio. Las entidades de pronto que nos están acompañando les recomendamos el diligenciamiento del listado de asistencia para hacerles llegar las memorias del evento. ¿Listo? Entonces, pues agradecerles nuevamente a todos los participantes y a todos los invitados y nos estamos viendo nuevamente en el próximo evento relacionado con el tema de nube, el último martes del mes de junio, que es el 27 de junio, para que nos acompañen en este evento.